por México, por Carlos, por Bernardo, por todos los que han caído en la puta. El ataque ocurrió frente a todos. Eran pasadas las 8 de la noche. El alcalde acababa de inaugurar el Festival de la Vela, micrófono en mano con un niño pequeño en brazos. Las cámaras de vecinos y reporteros captaron el momento exacto. Los balazos, los gritos, la confusión, el cuerpo del alcalde tendido mientras paramédicos intentaban reanimarlo. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Manso tenía protección, 14 elementos de la Guardia Nacional y policías municipales. Aún así, los sicarios lograron abrir fuego entre la multitud y escapar. Quienes ordenaron el atentado sabían que los sicarios que abrirían fuego en contra de Carlos Manso iban a ser abatidos por los escoltas al momento de repeler la agresión. De allí que se presume que quien contrató a estos personajes, a sicarios para asesinar a Carlos Manso, sabían que no iban a salir con vida. En todo caso, al repeler la agresión, los escoltas de Carlos Manso neutralizan a uno de los asesinos de muerte y capturan con vida a dos más que están siendo sujetos de investigación. El día de hoy en la mañana, el fiscal general de Michoacán dio un avance de la investigación. El arma homicida utilizado en Michoacán en distintos eventos de alto impacto. En Uruapan hay cuando menos 5 grupos del crimen organizado disputándose el control de la actividad delictiva. El grupo más conocido es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los atacantes sabían que morirían. Un ataque kamikaze diseñado para enviar un mensaje. En Michoacán nadie está a salvo, ni siquiera los que gobiernan. Y vamos a reforzar, no es ni autocomplacencia ni nada, sino sencillamente, pues claro que nos duele del alcalde de Uruapan. Y claro que decimos cómo fortalecemos la estrategia. Pero repito, ¿qué propone? ¿Qué propone? Regresar a la guerra contra y Carlos Manso los enfrentó de manera valiente desde que tomó posesión como presidente municipal de Uruapan hace cosa de un año. Carlos Alberto Manso Rodríguez no era un político tradicional. Ganó la alcaldía de Uruapan como independiente, sin partidos, sin padrinos, sin estructura. Y desde el primer día decidió enfrentarse a los cárteles que controlan Michoacán. Estamos rodeados de grupos armados, estamos rodeados de fosas clandestinas, estamos hasta de que cada día se incrementen las desapariciones de mujeres, de niñas, de jovencitas. El alcalde patrullaba con su policía, visitaba zonas dominadas por los Viagras y el CJNG y denunció públicamente que él no quería apoderarse de su municipio. En junio de este año advirtió: no quiero ser otro más de los ejecutados. Carlos Manso, en los despliegues táctico-operativos de la Dirección de Seguridad Pública de Uruapan, se focalizó en el combate a este grupo, en parte porque es el grupo de mayor presencia en Uruapan. La mayoría de los decomisos, capturas e incluso las bajas, en este caso el asesinato de presuntos delincuentes, se dio en contra de integrantes del Cártel Jalisco. La Policía Municipal de Uruapan, por instrucciones de Carlos Manso, estaban haciendo uso de la fuerza letal para combatir al narco. No estaban realizando una labor de policía, de detención de criminales y ponerlos a disposición de las autoridades para un juicio. Ellos aplicaron una táctica de exterminio, una estrategia similar a la que ha aplicado Bukele en El Salvador. De hecho, en México a Carlos Manso se le conocía como el Bukele mexicano. Pero el peligro ya lo rodeaba. Había liderado personalmente la captura de René Belmonte, alias El Rino, jefe de plaza del CJNG en Uruapan. Y eso, según fuentes locales, fue su sentencia. Su cruzada también afectó a una célula de los Caballeros Templarios. En los últimos meses, los decomisos, las capturas y los operativos policiales habían golpeado duramente al CJNG y a los remanentes templarios. Mataron al presidente de Uruapan.
Mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Michoacán, tierra de aguacate, pero también de sangre. En lo que va del año, 6 alcaldes han sido asesinados en México, 3 en Michoacán. Una cifra que revela algo más profundo. Los municipios se han convertido en zonas de guerra donde los cárteles eligen quién vive y quién gobierna. Uruapan no es cualquier ciudad, es el epicentro de la industria del aguacate, del oro verde que mueve millones de dólares al año. Y los criminales lo saben, extorsionan productores, imponen cuotas, dominan las rutas. Controlar Uruapan es controlar una de las economías más lucrativas del país. Por eso los grupos se disputan la región. El CJNG con una estructura violenta y bien armada. Los Viagras que han resistido con alianzas locales. Escisiones de los Caballeros Templarios que aún mantiene presencia en comunidades rurales. Carlos Manso se enfrentó a todos, sin apoyo federal, sin recursos, con apenas 350 policías para cuidar una ciudad de 400,000 habitantes. Cabalgó hacia la guerra, pero no hacia la victoria. El cártel Jalisco invadió Michoacán más o menos desde el 2015 aproximadamente. Ya es una larga guerra en donde las tropas de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, no han podido apoderarse del estado de Michoacán, porque en Michoacán existían varias y existen varias mafias locales con cierta fuerza y arraigo social, pues desde hace mucho tiempo. Antes del cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa también trató de invadir Michoacán, los Zetas en su momento, el cártel del Golfo, y las mafias locales de Michoacán lograron defenderse exitosamente de todas estas invasiones. En lo que va de la administración del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, van ya 7 alcaldes asesinados. Es decir, para los grupos del crimen organizado es muy importante el control de los municipios. Van 7 alcaldes asesinados y 5 atentados que no cumplieron su objetivo de asesinar a otros tantos alcaldes. Entonces, el cártel Jalisco lo que ha hecho para ir teniendo el control de Michoacán es conquistar municipio por municipio, ir avanzando poco a poco. Michoacán tiene 131 municipios en total. Entonces, quizá el cártel Jalisco ahorita tiene el control de aproximadamente el 60% de los municipios de Michoacán. Pero el 40% del territorio de Michoacán está en manos de otros grupos criminales. De ahí que se dé una furiosa batalla en distintas regiones, Uruapan incluido, por el control de todo el estado. El secretario Harfuch lo confirmó. Probablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos. Manso contaba con protección desde diciembre de 2024 y con un refuerzo desde mayo de este año. Pero nada de eso bastó. Los asesinos esperaron el momento perfecto, una noche de celebración con la plaza repleta, cuando el protocolo de seguridad se relajaba. Sabían que morían, pero su misión era enviar un mensaje. Mientras México promete justicia por el asesinato de Carlos Manso, Estados Unidos ya prepara su propia guerra. NBC News reveló que Trump evalúa operaciones militares secretas contra los cárteles en México con tropas de élite, agentes de la CIA y drones de ataque. Serían misiones bajo el título 50, es decir, operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional. Algunas incluirían la presencia de soldados estadounidenses en territorio mexicano. Trump ya declaró a 6 cárteles como terroristas y ahora, según NBC, planea actuar con o sin permiso de México. La pregunta no es si atacarán, sino cuándo. Y el mensaje es claro: si México no puede frenar al narco, lo haremos nosotros. El día que México dejó de ejercer su soberanía, otros decidieron hacerlo por él. Ningún esquema de seguridad va a funcionar porque el narco está utilizando sicarios kamikaze. Es decir, sicarios están dispuestos a abrir fuego
y que al hacerlo seguramente también van, al momento de que se repela la agresión, van a fallecer. Entonces no hay diamante de seguridad que se pueda blindar frente a esto. Si un sicario está dispuesto a dar su vida con tal de asesinar a la persona marcada como objetivo, no hay ningún esquema funcional. El funcionario tendría que aislarse por completo para no estar en contacto con la gente, tal y como ocurrió en su momento con el Papa Juan Pablo II, que después del atentado que sufrió, se construyó un vehículo y el así llamado Papamóvil, una caja de cristal con vidrios a prueba de balas que permitían ver al Papa sin que la gente estuviera en contacto con él. Las investigaciones continúan. 2 hombres están detenidos, uno más abatido, pero lo que nadie se atreve a decir en voz alta es quién ordenó apretar el gatillo. Fuentes de inteligencia señalan 3 posibles líneas. Venganza del CJNG tras la captura de su jefe local, El Rino. Ajuste de cuentas político, un mensaje a otros alcaldes rebeldes. Control de las direcciones municipales, seguridad, tránsito, obras públicas y fiscalización, exigidas por cárteles para manejar contratos y cobros. Carlos Manso denunció que el CJNG le pidió entregar el control de esas áreas y se negó, un acto de dignidad que terminó con su vida. Lamentablemente los grupos del narcotráfico de manera más frecuente están exigiéndole a los municipios el control ya no solo de las direcciones de policía, las direcciones de tránsito, sino también las direcciones de fiscalización que se cargan de regular los restaurantes y los centros de venta de licores, de bebidas alcohólicas, en donde se comercializan drogas ilícitas. También exigen el control de las direcciones de obras públicas e incluso el control de la organización de las fiestas regionales, que en el caso de los municipios de configuración rural son eventos multitudinarios que son muy apreciados por la población. Entonces lo que tenemos es un esquema en donde los grupos del narcotráfico lo que hacen es avanzar en el control de los municipios y de las estructuras municipales, incluso a situaciones extremas e indignantes. Se da en los casos en los que los propios narcotraficantes le piden a los gobiernos municipales que den de alta a sus sicarios elementos de policía. Entonces tenemos sicarios, que cobran como policías en las direcciones de policía de los municipios. Carlos Manso sabía que lo iban a matar. Lo dijo, lo advirtió, lo enfrentó. Y aún así no se escondió. Hoy Uruapan está de luto y México vuelve a preguntarse si alguien puede gobernar donde manda el pueblo. Su sacrificio es símbolo de un país donde el valor puede costar la vida y donde la justicia aún está por escribirse. El crimen ya no solo mata, te estorban, mata la esperanza de que las cosas cambien. Que no hay manera de blindar a los municipios de los grupos, de los ataques del crimen organizado. El estado de Michoacán, por ejemplo, tiene 131 municipios y hay estados que tienen más de 200 municipios. Entonces no me parece que se puedan construir 131 policías municipales bien armadas, bien capacitadas, eficaces, libres de corrupción. Eso no tiene ningún sentido, no se va a lograr nunca. Entonces lo más sensato para mí sería, para blindar a los alcaldes de este tipo de ataques, es que los municipios ya no tengan tareas, no tengan facultades en materia de seguridad. Avanzar a un esquema quizá como el que se tiene en Colombia, como el que se tiene en Chile, de una policía nacional. El esquema que tenemos en México es un esquema copiado de los Estados Unidos. Es un esquema que no es funcional para México. Nosotros tendríamos que tener, la seguridad pública tendría que ser una facultad o de los gobiernos estatales y del gobierno federal, pero no de los municipios. Los municipios no tienen los recursos humanos, financieros y materiales para enfrentar a los grupos de macrocriminalidad. Balas entre velas. El asesinato del alcalde de Uruapan nos recuerda que la violencia no respeta ni la muerte, ni la fe, ni la fiesta. Que en Michoacán incluso el Día de los Muertos puede ser un día más para matar.
La pregunta es, ¿crees que el asesinato de Carlos Manso marcará un antes y un después en la guerra contra el narco? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.